Evangelio de Judas en Nat Geo. En otro relato del Nuevo Testamento, Judas no muere colgado, sino a consecuencia de una caída en este lugar. Se llama Campo de Sangre. Hoy en día es un basurero. Lo que la historia hace con las personas es, desde luego, un tema apasionante. Los cristianos difamaron a Judas y lo depositaron en un basurero. La descripción más siniestra de todas está en el Evangelio de Juan, el último evangelio que se escribió. En su escena de la última cena, Judas se transforma de apóstol en la encarnación del mal. من كشته أمام ملكم دي خد منكم يشيلني نوري نوري بو خدا دي يهفني ليه هدني يخمر مهمتي صبائتي بالجنة بفور ما دا أفد أفد. En el Evangelio de Juan, Judas es un personaje totalmente desarrollado y muy perverso. Juan también dice que los judíos están tratando de matar a Jesús y el término Judas significa o podría significar judío. Y la siguiente es una pregunta muy particular, porque con cada evangelio es más malvada la figura de Judas. ¿Cuáles son las razones para que cuenten la historia en esta forma? Algunos expertos creen que los cristianos demonizaron a Judas para distanciarse de los judíos, en un esfuerzo por la supervivencia de su fe. Jerusalén, año 66 después de Cristo. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea, en una desastrosa guerra de 4 años llamada la Gran Revolución Judía. Jerusalén resistió un sitio romano durante meses. Cuando finalmente entraron, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el segundo templo, el centro espiritual de la vida judía. Hoy en día, prácticamente todo lo que queda es la pared occidental, en donde los judíos todavía lamentan la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70 exacerbó los problemas entre los cristianos judíos y los judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Los judíos tenían que decidir de qué se componía su religión realmente, qué significaba ser judíos ahora que ya no tenían templo ni los sacrificios del templo. Una cosa que indudablemente significaba era una discrepancia con esa gente que decía que Jesús era el Mesías. La desaveniencia entre cristianos y judíos tenía otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles o no judíos a participar de la fe. El movimiento intenta atraer no judíos y más gentiles. También intenta disociar a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y afirma que no solamente Jesús era inocente del cargo por el cual lo crucificaron, traición contra Roma, sino que sus seguidores también son inocentes del cargo de sedición contra Roma por el cual los ejecutan todos los días. El hecho patente es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana y sin embargo a través de la historia la culpa se ha imputado a los judíos. Sea cual fuere la motivación, la representación de la Biblia de un Judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo futuro. El hecho es que el antijudaísmo de los evangelios aumentó a medida que el movimiento se hizo más y más gentil, lo cual influyó en la historia del cristianismo y en el mundo entero, aún en los siglos XX y XXI. Judas se convirtió en la imagen representativa para el pensamiento antisemítico. E infortunadamente, Judas se convierte entonces en un ideal negativo para quienes son rencorosos y antisemíticos
y quieren representar al pueblo judío en términos de Judas, el traidor. Pero eso no concuerda con el mensaje del Nuevo Testamento, y mucho menos con las enseñanzas y mensaje de Jesús. Cuando yo hacía mi posgrado, creía en lo que me enseñaron en ese momento, que no había elementos antijudíos ni antisemíticos en el Nuevo Testamento, y que estos elementos solo se los atribuían las personas que eran malvadas. Pero cuando empecé a estudiar los textos en detalle, vi que mucha gente se da cuenta que están ahí, en los últimos evangelios, en la narración de la historia de la pasión. Son parte de la historia del cristianismo, y es importante que las personas que aman la tradición cristiana como yo, y las que se identifican con ella, entiendan que estos elementos no son accidentes, que están construidos dentro de la historia por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino como un intento de protección. La imagen malvada de Judas acompañó el crecimiento del antisemitismo a través de los tiempos medievales y hasta la época actual. Judas históricamente se utilizó para actos horrendos de antisemitismo, influenciando eventos de tiempos modernos. Durante más de 1000 años, en Europa, las representaciones teatrales de la pasión, dramatizando la traición y crucifixión de Jesús, fueron un accesorio de la Semana Santa en preparación para la Pascua. Hasta el siglo XX, las representaciones de Judas y los judíos incitaron violencia y ayudaron a inspirar el mayor acto de antisemitismo en la historia. La representación más famosa de la pasión se hacía en Alemania. Era la Pasión de Oberammergau, una obra teatral en muchos aspectos muy antisemítica. Y sabemos que Adolfo Hitler asistía a este evento. Este comportamiento le echó leña al fuego. La descripción de Judas en el Nuevo Testamento indirectamente pudo alimentar la corriente venenosa que trajo como consecuencia el Holocausto. No es de sorprenderse que después del Holocausto, la teología alemana especialmente se haya esforzado por limpiar la imagen de Judas, incluyendo a un grupo de jesuitas en Alemania que dirige la campaña para su canonización. La idea de la santidad para Judas puede parecerle a muchos ultrajante. Pero del Evangelio de Judas surge una imagen beatífica. Una imagen que duró perdida 1700 años, pero que ahora, finalmente, puede revelarse. Suiza, año 2006. En Suiza, el rompecabezas de Judas está casi armado. El equipo concluye que cerca de un 15% del Evangelio está perdido para siempre, por boquetes en el texto y fragmentos que se volvieron polvo. Pero el 85% está restaurado. Y ahora, por primera vez, casi en 2000 años, el Evangelio de Judas puede leerse. Munmalalak abunan ilkhayim umada utatalan bayak barak ushawa lak shuvach lalan